¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. El día de hoy les quiero mostrar cómo cortarle la forma o las figuras a las patas del comedor que estoy realizando. Cuando empecé esta serie de videos les comenté que con este trabajo íbamos a realizar y a repasar diferentes técnicas de corte, como es el caso de hoy. Les quiero mostrar por lo menos 3 formas diferentes de cómo hacer este trabajo. Así que acompáñenme. Para hacer este tipo de trabajo es recomendable primero hacer un trazo como este. Un trazo es un dibujo a medida real. El trazo nos permite ver las proporciones del trabajo que vamos a hacer, pero también nos permite dibujar las siluetas en las piezas que vamos a trabajar. Y también nos va a permitir hacer las plantillas. Las plantillas que nosotros necesitamos hacer para poder hacer este corte con el router. Entonces, estas son las ventajas de hacer el trazo, principalmente para ver las proporciones del trabajo que vamos a realizar. Este tipo de trabajo, este tipo de cortes lo podemos hacer en la sierra de banda. Podemos hacer los cortes en la sierra de banda o también podemos utilizar la caladora y también lo podemos hacer con el router. Si utilizamos la sierra de banda, después tendríamos que perfilar o emparejar los cortes, ya sea con la lima y con la lija. Igual, si estos cortes los hacemos con la caladora no es una máquina que nos haga, vamos a decir, cortes perfectos, pero sí nos ayuda a cortar en parte las siluetas. Y después tendríamos que enderezarlo con la lija y con la lima. Entonces, vamos a decir que lo más apropiado sería con el router, hacerlo con el router. Y para hacer los cortes con el router, ocupamos este tipo de navajas de caña, sin valero y con valero en la parte de abajo o con valero en la parte de arriba. Solamente hay que cerciorarnos de que la medida de nuestras navajas supere la madera que nosotros vamos a cortar para poderla trabajar pues, adecuadamente. Vamos a decir que hacer los cortes con el router hay varias formas. Podemos hacerlo con la navaja sin valero. Para hacer con la navaja de valero necesitamos colocarle una plantilla como este al router para poder hacer el trabajo en forma de péndulo o de compás. O también pudiéramos hacer este corte con la navaja sin valero utilizando una guía externa. Una guía externa. En la guía externa estaríamos apoyando el router para poder realizar este corte. Con la guía externa se apoya el router. Y con la guía interna, así las vamos a llamar, apoyaríamos el valero. Estaríamos apoyando el valero en la guía interna. Así las vamos a diferenciar. La guía interna es para apoyar el valero y la guía externa es para apoyar la base del router. Entonces, lo que vamos a hacer es este corte. Vamos a utilizar esta navaja, vamos a utilizar esta guía, vamos a hacer el corte en forma de péndulo, pero lo vamos a hacer en 4 tiempos. En 4 tiempos o en 4 pasadas. Vamos a decir que en el primer corte vamos a tener esta profundidad, en el segundo esta, en el tercero y en el cuarto vamos a terminar de cortarlo. La madera es gruesa, entonces cortar de una sola pasada sí se puede, pero vamos a forzar un poco el router, pero también vamos a decir que reducimos el filo de la navaja, forzamos un poco más la navaja y de esta manera hacerle en tiempos protegemos el filo de la navaja y también protegemos la vida del motor del router. Así que vamos a hacerlo. Mi intención de enseñarles diferentes formas de hacer el mismo trabajo es para que ustedes seleccionen cuál técnica les conviene más y eso va a depender del equipo que ustedes tengan. Ok, para hacer este corte en péndulo o de compás vamos a utilizar 2 navajas, una más chica y una más grande. En pantalla les aparecen las medidas. Las dos tienen el mismo
el mismo diámetro, la misma capacidad de corte de media pulgada. Y con la más corta vamos a hacer los 3 primeros cortes, porque la más grande no me lo permite. Entonces, estas líneas azules que ven aquí son las alturas que vamos a utilizar para hacer este corte. Entonces, el primer corte lo vamos a hacer a esa altura. El segundo corte, vamos a mover el router a la siguiente línea. Y el tercer corte lo vamos a bajar más y lo vamos a hacer a esa altura, a la tercera línea. Y el último corte, vamos a utilizar la navaja más grande y vamos a modificar la altura de la navaja y vamos a hacer el último corte. Así, de esta manera estaremos haciendo el corte en 4 tiempos. Déjenme decirles lo que hice. En la parte de abajo levanté la pieza que vamos a cortar, le coloqué unas tiras de media simplemente para que en el último corte la navaja no me dañe la mesa. También ya la prensé. Entonces lo que hice es sacar el centro de la pieza que vamos a cortar, y tiene un radio de 7 pulgadas y media. En centímetros les aparece en pantalla. Entonces, nuestro punto de apoyo en el compás o en la guía tenemos que colocarla a 7 pulgadas y media de la parte de atrás de la navaja, no de la parte de enfrente, sino de la parte de atrás, porque la navaja va a pasar de esta forma, no va a pasar de esta forma, va a pasar por la parte de adentro. Entonces necesitamos colocar desde el clavo de apoyo a la parte de atrás de la navaja el radio, que son 7 pulgadas y media. Entonces, pues vamos a hacerlo. Ya cambié la navaja de router, ya puse la más grande. Y solo quiero recordarles que estas piezas debemos de prensarlas bien a la mesa para que no se nos mueva. Pero también esta pieza de desperdicio que va a quedar suelta, yo la atornillé a la mesa para que no se me mueva. Principalmente cuando voy a hacer el último corte, cuando la pieza va a quedar suelta, para que no se me mueva y me facilite hacer este corte. Entonces vamos a hacer el último corte. Ok, vamos a hacer el mismo corte en la otra pieza, pero de diferente manera. Les quiero mostrar cómo perfeccionar el corte con la navaja que tiene el valero en la parte de abajo, pero también les quiero decir cómo combinar estas dos navajas, el que tiene el valero en la parte de arriba y la que tiene el valero en la parte de abajo. Y vamos a marcarla con un plumón grueso, porque primero tenemos que hacer un corte en precorte, y para esto vamos a utilizar la caladora, o también lo podemos hacer en la sierra de banda. Como les digo, con la caladora se puede hacer este trabajo, pero probablemente como la pieza es muy gruesa, la navaja tienda a inclinarse un poco, y solamente tendrán que invertir un poco de trabajo con la lija para perfeccionar el corte. Entonces voy a utilizar estas navajas. Ahí en pantalla les va a aparecer los datos de las navajas de la caladora. Entonces lo que voy a hacer primero es cortar con la caladora a medida de precorte. Eso quiere decir que voy a cortar las piezas un poco más chicas para después perfeccionarla con la navaja que tiene el valero en la parte de abajo. Entonces vamos a hacer el corte en precorte con la caladora, y enseguida lo haremos con el router.
Entonces vamos a colocar nuestra guía. Esta guía la hice con la técnica del péndulo. Como cortamos la pieza anterior, así hice esta guía. Y hay que fijarla perfectamente para que no se nos mueva. Entonces, lo que voy a hacer es hacer el corte con esta navaja de 2 pulgadas y lo vamos a hacer de una sola pasada, pero primero necesitamos voltear nuestra pieza, prensarla perfectamente y hacer el corte. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es buscar que el valero se apoye en la guía de triplay que colocamos en la parte de abajo, y hay que hacer este trabajo lentamente. Ahora vamos a hacer un corte solamente con la caladora. Como les digo, puede ser que sea el corte que nos resulte más fácil. Solamente después hay que conseguir un buen disco, un buen rodillo de lija para perfeccionarle el canto del corte. Un rodillito así como este para perfeccionarle el canto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente cortar sobre la línea, hacerlo despacio para que el corte nos salga lo más perfecto posible. Y vamos a utilizar este tipo de navaja más grande. Ok, ya coloqué la guía en la parte de abajo y vamos a hacer este corte utilizando nuevamente esta navaja con el valero en la parte de abajo. En esta navaja les mostré cómo hacer los cortes en tiempos o en varias pasadas, es decir, íbamos bajando o sacando poco a poco la navaja para hacer los cortes en tiempo. Pero aquí ya no lo podemos hacer de esa manera, porque el valero está en la parte de abajo y este valero debe de topar con esta guía. No lo podemos hacer de esa manera, pero sí lo podemos hacer también en tiempos. Es decir, vamos a pasar la primera pasada tocando, que la navaja vaya cortando un poco la madera sin tocar la guía. Eso ustedes lo van a ir sintiendo. Entonces vamos a dar una pasada sin tocar la guía, 2 pasadas sin tocar la guía y 3 pasadas, y en la cuarta ya vamos a tocar la guía con el valero. Esto es en ocasiones necesario también, porque en ocasiones la madera es muy dura o es muy gruesa, o también la navaja no tiene tanto filo. Entonces el trabajo o el corte en tiempos es necesario saber utilizarlos, y de esta manera lo podemos hacer también utilizando con el valero en la parte de abajo. Como les digo, tocando levemente con la pura navaja la madera que vamos a cortar sin tocar la guía. Pero eso ustedes lo tienen que sentir, y eso solamente se adquiere con la práctica. Entonces vamos a cortarlo.
Ok, vamos a hacer el último corte y lo vamos a hacer combinando estas dos navajas. La navaja que tiene el valero en la parte de arriba y la navaja que tiene el valero de la parte de abajo. Vamos más o menos a repartirles el trabajo, que corten a la mitad. Cuando el valero esté en la parte de arriba, la guía va en la parte de arriba. Cuando el valero esté en la parte de abajo, la guía va por el lado de abajo. En este caso, el segundo corte con la navaja, con este valero en la parte de abajo, se va a apoyar en el corte que haga esta navaja. Entonces vamos a hacer primero este corte con la navaja que tiene el valero en la parte de arriba. Y lo podemos hacer poco a poco, lo podemos hacer en tiempos. Les digo, esta forma de cortar en tiempos es muy útil para cuando la madera está muy dura o cuando la navaja tiene muy poco filo, pero también cuando el router no es muy potente. Entonces ustedes tienen que practicar y sentir cómo la navaja puede cortar sin el apoyo del valero hasta que ustedes rebajen lo suficiente y entonces sí puedan utilizar el valero en apoyo de la guía. Pero eso, les repito, eso simplemente se los va a dar la práctica. Así que vamos a hacerlo. Ok, ahora vamos a voltear la madera y vamos a utilizar el primer corte que hicimos como guía para el valero. Pues bien amigos, como siempre, esperando que este video sea muy útil para ustedes. Invitarlos a que se suscriban, a que le den like a este video, a que me ayuden a compartirlo y pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.